Buenos días, mi nombre es Gilberliana Arevalo Cuello, primer semestre de la Universidad del Sinú. Hoy le vamos a hablar del derecho constitucional, disciplina jurídica. Introducción. El derecho constitucional es una rama del derecho público, cuyos campos de estudio se desarrollan en las normas fundamentales que definen un Estado. Es decir, en los textos constitucionales, estas normas son de dos tipos, normas principales y normas reglas. De esta manera, este material de estudio, todo lo relativo con la regulación constitucional en esta forma de Estado. 2. El derecho constitucional, objeto de estudio. En primer término, debemos entender que el derecho constitucional bolivariano es el conjunto de normas regulares pertenecientes al derecho público, que surge en el pensamiento constituyente de Bolivia, que tiene origen del pensamiento de Simón Bolívar. También le vamos a hablar de objetos de estudios material. La realidad de una sociedad se traduce en las actividades jurídicas que dividen un grupo político, que a la vez transforma leyes. Es así que Andrés Arouri señala que el objeto material del derecho constitucional es el encuentro jurídico, es el fenómeno político, y para el fenómeno político son el reconocimiento total del hombre por el hombre, es la edad determinada de lo que es bueno por la sociedad, de la relación entre dirigentes y gobernantes gobernados. Objetos de estudio formal. Derecho constitucional es la disciplina jurídica que forma un estudio de la organización constitucional del Estado. Por parte, la parte orgánica del texto constitucional contiene toda la relación con la organización de Estado. También le vamos a hablar de la esfera del derecho constitucional. Es la esfera del derecho constitucional, son las que dan varias como las áreas reguladas constitucional. La esfera de los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales son aquellos que se encuentran coordinados en los textos constitucionales en cada estado, que tienen sus divisiones entre ellos. Ahí a su lado hablan del derecho fundamental y otros lados del derecho fundamental, los principales encuentros de la parte dominántica constitucional. Los derechos fundamentales son el núcleo de normas constitucionales relativas por el principio derecho individual a las personas y que son indiscutibles por ningún tipo de órganos y autoridad. También le vamos a hablar de la esfera de derecho constitucional económico, el campo de estudio del área de regulación constitucional de la relación económica dentro del Estado entre Estados. Regula temas importantes como el tributo del Estado. Le vamos a hablar también de la esfera del derecho constitucional jurídica y jurisprudencia. Se tiene como perfil clásico, sea organizados jurídicos, encuentros del encuentro de la solución todos los problemas que se pertenecen a la medida demandada o denuncias como todo proceso constitucional, quemándole a los tribunales o corte constitucional la área de tribuna de revisión. En ese sentido, creemos que la justicia constitucional debe conseguir su independencia del órgano jurídico y forma de propia juzgar del primer instante de la segunda instancia. La esfera del derecho constitucional, estructura del Estado, es el campo en el que se estructura normalmente la totalidad de estructura del Estado, su competencia, el límite de actuar. La esfera del derecho constitucional en las relaciones entre órganos del Estado. La relación entre órganos del Estado general conflictos que guardan relaciones con las tribunas, incompetentes relaciones equivocadas basadas en la división del poder. La forma democrática del gobierno. Le vamos a hablar de las esferas de defensa y seguridad nacional. El campo de defensas de seguridad es el área
de regulación constitucional sobre el conocimiento del Estado y conflicto interno o externo, asume tanto la guerra convencional con la guerra. Vamos a hablar del el origen del derecho constitucional en el mundo de Bolivia. El estudio del derecho constitucional pasa por recordar que antigüedad, el origen se entiende al derecho como carácter religioso, estado teocrático. En Grecia, con carácter absoluto, estado solución. En Roma, república. En la Edad Media se encuentra el poder como el principio que deriva de Dios el Rey, su representante de la tierra, estado monárquico. En la modernidad, el principio del poder divino realiza un griego y estético las grandes revoluciones como América y Francia. Derecho constitucional en el mundo. El derecho constitucional en el mundo como disciplina del estudio en la universidad tuvo el origen en el siglo XIX. El origen se sitúa a finales del siglo XVIII con la aparición de la primera constitución escrita como ideología. Derecho constitucional en Bolivia. También tenemos el derecho constitucional y sus relaciones con las demás ramas del conocimiento humano. La sociedad y el Estado del Derecho fue Ann Kelsen quien señaló que la sociedad es una persona jurídica, un centro de imputación del derecho y obligación en atención en todos los miembros del Estado. Le vamos a hablar de la población y pueblos de las naciones. El concepto y población del pueblo de la nación se fundamenta para entender el amplio del derecho constitucional. Las necesidades de la humanidad, el derecho constitucional como instrucción jurídica, la importancia del derecho constitucional. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.